verlos a ustedes, ver que están acá, que hoy tenemos su presencia y que vemos bastantes. Sean todos bienvenidos, tengan buenos días todos y ojalá pudiéramos tener siempre y más lleno este lugar. ¿Cómo cantó usted ese himno después de la meditación? De la palabra del Señor, del amor. El himno decía, hoy yo siempre amaré esa cruz. Pero yo canté, hoy yo siempre amaré a Jesús. En sus triunfos, no de la cruz, del que murió en la cruz, su gloria será. No se ama a la cruz, se ama al que murió en la cruz. Así es. La cruz solo fue el instrumento. Fíjense que cuando el Señor Jesucristo, que es Dios o el Dios, escribió que el Mesías iba a morir crucificado, la muerte por crucifixión en la tierra, ese instrumento de muerte no existía. Cuando Él dijo, le reveló al profeta que escribiera que el Mesías iba a morir en una cruz, crucificado, como 300 años después de que el profeta escribió, los romanos inventaron la muerte por crucifixión. 300 años después. Estamos hablando entonces, amados hermanos, de que el que dijo, el que reveló eso, es el ser más grande de los grandes que existe y ha existido siempre. Nos alegramos, nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos, otros lo quisieran tener. Lo que nosotros somos, otros quisieran ser. En donde nosotros estamos, otros quisieran estar. Pero gracias a Dios, que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera, que en Él cree, sea salvo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía desde antes, puesto que Él es Dios, que todo lo sabe, que algo iba a pasar en la vida suya. Una cita que no se la di a Alistair, está en segunda de Pedro, solo como marco de referencia, porque vamos a hablar hoy, a continuar hablando sobre la palabra profética más segura. Y segunda de Pedro 1:19, segunda, esa no te la di, Alistair. Dice la Escritura, tenemos también, o sea, algo más. Hay algo más. Tenemos también la palabra profética más segura. No es la cual, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra profética alumbra como una antorcha en lugar oscuro. La gente del mundo está en tinieblas.
Usted y yo no estamos en tinieblas. Nosotros sabemos en qué tiempo nos desenvolvemos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, no esa lumbre, salga en vuestros corazones. Ya está a punto de llevarse a cabo esto último. Hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos amados, se va a llegar un momento en que ya no va a ser nada está relacionada con la profecía, porque todo se va a cumplir. Vivimos tiempos altamente privilegiados. Para nosotros como creyentes no nos movemos en tinieblas. La gente del mundo está en tinieblas, nosotros no. Pero si somos altamente privilegiados por vivir tiempos especiales, somos altamente responsables también de vivir vidas santas, correctas, justas, delante de Dios, delante de los hombres. Y como vamos a continuar hablando sobre la palabra profética, espero no se aburran de escucharme hablar de esta misma palabra que hemos venido hablando. Hay otros temas. Mi hermano está tratando otros temas, enfocando otros temas, pero siempre vamos a estar hablando sobre la palabra profética, porque es como una antorcha que alumbra. Usted y yo no estamos en tinieblas, recalcamos, reiteramos, lo volvemos a decir. Y vamos a pensar en esta mañana y nos vamos a trasladar, a ubicarnos mentalmente allá en el momento cuando las gentes de este mundo, nosotros todavía formamos parte de la gente de este mundo, pero un día nosotros ya no vamos a formar parte de la gente de este mundo. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Cuando el Señor Jesucristo nos saque de este mundo, es porque Él inicia con la tribulación el último gobierno gentil sobre esta tierra. Y como usted y yo sabemos que una vez que nosotros nos vayamos de esta tierra, solo le restan al hombre vivir 7 años más. Ustedes saben eso, ¿verdad? 7 años más. Una vez que nosotros nos vayamos, antes de ello viene la tribulación y la gran tribulación. Quedan 7 años, hermano. Como eso usted y yo lo sabemos, nos vamos a trasladar a la mitad de esos 7 años. Ya nosotros no somos parte de la gente de este mundo. Nosotros somos parte, para ese momento, ¿a dónde estaremos? En el cielo. Ahora, la gente de este mundo, decimos así porque no se fueron, porque se quedaron. Y lo cierto es que el que se quede, se va a quedar no porque no había cupo en la barca o en el arca, es porque no amaron a Jesús. Y de cierto, ¿cómo usted comprueba que ama a Jesús? ¿Cómo comprobamos que amamos a Jesús? ¿A dónde podemos llevar nuestra mente y fijarla para pensar y tener una certeza razonable que nosotros amamos a Jesús? Él lo dijo de forma clara, que si la amamos a Él, vamos a guardar su palabra. Usted la guarda, nosotros la guardamos. Guardarla tiene que ver con aplicarla a nuestras vidas. Pero hoy en esta mañana vamos a pensar, a trabajarnos
a la mitad de esos 7 años. El otro día lo decíamos hace 2 domingos atrás. Hablábamos de ese personaje llamado el Anticristo. Hoy no vamos a hablar de él. De alguna manera lo vamos a mencionar, pero porque tiene que ver con él, pero los sucesos subsiguientes, lo que sigue. Y vamos a aclarar también que el anticristo no comienza su reinado al comienzo de los 7 años. Tiene permiso de operar a la mitad de los 7 años. 3 años y medio. Entonces vamos a pensar en eso, mitad de esos 3 años y medio. Y el primer evento, hermanos, que enlaza con el rompimiento del pacto. El primer evento, suceso, acontecimiento que tiene que ver, tiene relación con el rompimiento del pacto. Decíamos que la tribulación comienza cuando se firme un pacto. Ahí comienza la tribulación. Nosotros podemos irnos antes de esa firma de ese pacto. Pero hay un evento relacionado con ese pacto, pero tiene que ver con el rompimiento de ese pacto. El pacto se va a romper. Y lo rompe aquel que engañó a los judíos, el anticristo. ¿Y cuál es ese evento? ¿Cuál es el evento que enlaza con el rompimiento del pacto? ¿Ustedes saben cuál es ese evento? ¿Saben cómo se llama? La abominación desoladora. ¿Alguien aquí me puede decir qué es la abominación desoladora? Estamos a la mitad de los 7 años, 3 años y medio. A los 3 años y medio. Ahora, ¿el pacto cuándo se firma? Al comienzo. Han pasado 3 años y medio y el pacto se rompe. Ahora usted se pregunta, ¿por qué se rompe el pacto? ¿Por qué se rompe? Recuerden, nosotros estamos en el cielo. Estamos en el cielo. ¿Por qué se rompe? ¿Cuál es el evento que hace que se enlaza con el rompimiento del pacto? Se llama abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Rompimiento del pacto, abominación desoladora, se enlaza o tiene una conexión con el templo. 3 cosas. Rompimiento del pacto, abominación desoladora y el templo son 3 elementos que están relacionados, ahora sí, Alistair, Daniel 9:27. Están relacionados con Daniel 9:27. También lo habíamos visto. Daniel 9:27. Espero que todos traigamos Biblia. No nos acostumbremos solo a lo que está ahí. Y por otra semana, es la última, los últimos 7 años. Confirmará el pacto con muchos. Con muchos. Va a confirmar el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará, ¿quién es ese que hace? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Miren esta palabra, hay un punto, después. Esta palabra después tiene mucha connotación. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ha leído? Hemos leído, ¿verdad? A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí no dice quién. Solo dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador.
Ahí dice quién es ese desolador. No dice quién, solo dice que vendrá un desolador. Todos entendemos la palabra desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él desolador. Algo le va a pasar a ese desolador. ¿Usted sabe qué le va a pasar a ese desolador? Señor bendiga su palabra, son más versículos que tenemos. Sabemos que no solo estamos nosotros, están a través de las redes otras personas escuchando. Y vamos a pensar en este versículo. Ese pacto, la firma de ese pacto es al comienzo de los 7 años de la tribulación. Pero a la mitad de esos 7 años, ya lo veíamos ahí a los 3 años y medio, ese desolador se llama el anticristo. Él es el anticristo. ¿Qué va a hacer el anticristo? Según leímos ahí, causará el cese del sistema religioso que había sido reinstituido. Decíamos, somos una generación privilegiada. Hasta ahora, después de que el segundo templo se destruye en el año 70, ¿se acuerdan de la generación que rechazó al Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de lo que hizo esta generación? Esa generación fue castigada y en el año 70 se destruyó el segundo templo. Hasta ahora no hay templo, un tercer templo en Israel. Pero ¿cuál es el privilegio? Que nosotros, los que vivimos en estos tiempos, escuchamos hablar que en Israel ya se habla desde hace mucho tiempo que tienen el deseo y la necesidad de establecer otro templo en esa ciudad de Jerusalén. De ese tercer templo, de ese templo es que está hablando Daniel. Ese desolador va a causar el cese del sistema religioso que había sido reinstituido. Va a cesar el sistema religioso y es seguido, después de que sucede eso, ahí tiene rapto, Alistair, rapto. Pues del rapto, mire, vamos para arriba, tenemos la tribulación, los primeros 3 años y medio. Estamos entonces a la mitad de esos 3 años y medio. Esos son los eventos que estamos hablando ahorita. En esa mitad es cuando pasa esto. Pues viene la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, y el milenio. Ahí. El anticristo no opera desde el comienzo, se mantiene ahí, pero cuando él ha firmado el pacto antes, ¿pero qué va a hacer? ¿Para qué cesan los sacrificios? El sistema religioso. ¿Se acuerdan que les dije que ubicáramos la palabra después? Con la muchedumbre de las abominaciones, muchas abominaciones, vendrá el desolador. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Que el cese de los sacrificios, hermanos, el cese de los sacrificios en conjunto, con el rompimiento del pacto, se va a romper el pacto, es seguido por ese acto. Va a ser en la tribulación, a mitad. Pero el término dice, ¿se acuerdan que leímos? Muchedumbre. Con la muchedumbre tiene que ver muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Hay una influencia sobreextendida, muchas abominaciones. ¿Qué queremos decir? Que lo que comienza aquí se extenderá a otros lados.
con la muchedumbre de las abominaciones, lo que está comenzando en ese momento, en ese lugar, va a seguir en otros lados. Eso es lo que quiere decir la Escritura, hay que estudiar. Ahora usted ha oído, ha escuchado y ha leído lo que es la abominación desoladora. ¿Se acuerda de Antíoco Epifanes? Que sacrificó un cerdo en el templo. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, ¿qué es la abominación desoladora ya en la mitad de esos últimos 7 años? El término abominación, a menudo, si usted quiere escribir, se refiere a una imagen o un ídolo. Eso es. La abominación desoladora. La abominación desoladora. Ahora, la abominación desoladora tiene un término de días. Va a tener un término de días. Vaya pensando. Y démosle gloria a Dios que nosotros estamos en el cielo para ese entonces. Vamos a Alistair Daniel 12, 11. ¿Cuánto durará? Daniel 12, 11, a ver. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, miren, es en ese templo que todavía no está. Sacrificio hasta la abominación desoladora. Habrá 1290 días. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto va a durar la abominación desoladora? ¿Con qué está relacionado? Con el rompimiento del pacto y con el templo de Israel. Esto todo tiene que ver con Israel. Dura 1200, ¿cuántos días decía ahí? 90 días. Pero hermanos, la última mitad solo dura de la tribulación, de la gran tribulación, solo dura 1260 días. Entonces usted debe preguntarse, ¿por qué la abominación desoladora? Algo terrible que va a suceder en el templo. ¿Por qué dura 1290 días? 1290 días, sí. Acuérdense que una vez terminando la gran tribulación, los últimos 1260 días, el anticristo deja de funcionar. Mire, la escritura es y hay cosas tan maravillosas. ¿Qué piensan ustedes? Cuando el Señor Jesucristo venga con nosotros y estén terminando esos 7 años, ¿inicia de inmediato el milenio? Para ustedes, ¿qué piensan? ¿De inmediato inicia el milenio? No. Hay 1235 días, habla la escritura también. No inicia de inmediato. O sea que terminando los últimos 7 años, esa abominación desoladora va a continuar 30 días más. ¿Me estoy dando a entender? 30 días más. Hay este evento de la abominación desoladora también se menciona en el Nuevo Testamento, Alistair, Mateo 24, 15. El tiempo corre tan veloz. Mateo 24, 15. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Ya no estamos con Daniel. Mateo 24, famoso capítulo 24 de Mateo. Por tanto, dice, ponga atención, cuando veáis, ¿a dónde? En el lugar santo, ya no solo dice el templo. Ahora es en el lugar santo de ese tercer templo que va a ser levantado en Israel en estos tiempos. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Ahora, ¿saben a dónde pasa este problema?
¿A dónde se ejecuta la abominación desoladora? ¿En qué parte? En el lugar santo. Es lo más santo del templo, donde estaba la presencia de Dios en el arca. ¿A dónde se va a ver? La abominación desoladora. Y la abominación desoladora dura 1290 días. Este pasaje de Mateo recuerda, porque ahí lo menciona al profeta Daniel, el Señor Jesucristo. ¿Quién está hablando del Señor Jesucristo? ¿Hay alguna explicación qué es la abominación desoladora ahí? No dice, ¿verdad? Solo dice que es la abominación desoladora. Cuando veáis la abominación desoladora, ¿cuál es la única pista que da? Es que se verá, algo se verá. Algo se va a ver en el lugar santísimo. ¿Y qué es lo muy probable que se va a ver? ¿Qué es lo más probable que el Señor Jesucristo le está diciendo a ellos y está trayendo a Daniel? ¿Qué es lo que se va a ver cuando veáis en el lugar santísimo? ¿Cuál es la pista? Algo que se podrá ver es una imagen o un ídolo en el lugar santo. Una imagen o un ídolo. Otra cosa que este pasaje de Mateo que acabamos de leer nos lleva a recordar, porque se menciona a Daniel, este pasaje en Mateo ayuda a verificar la interpretación futurista de Daniel. Cuando el Señor Jesucristo esté en la tierra, cuando el Señor Jesucristo está en la tierra y viene para salvarnos, Daniel había escrito esta información de la abominación desoladora hacía aproximadamente 625 años. 620 años. Si a 620 años le sumamos 2025 que llevamos hasta ahorita, hacen 2645 años aproximadamente, Daniel escribió de la abominación desoladora. Y cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra escribiendo de Daniel, hacían 600 y fracción de años que Daniel había escrito esto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, cuando el Señor Jesucristo vino, esa profecía de Daniel, para el tiempo cuando Él vino, esa profecía de Daniel todavía era a futuro. Cuando el Señor Jesucristo está hablando de esa profecía, todavía estaba futuro. Han pasado 2025 años y todavía está futuro. Todavía no se cumple. ¿Para qué va a servir la abominación desoladora al pueblo judío? Vamos a ver una pregunta. ¿Para qué le sirve la abominación desoladora al pueblo judío? Porque esto es para los judíos. Vamos a ver, alguien me dice, ¿para qué le servirá? Va a servir la abominación desoladora al pueblo judío. ¿Saben para qué? Ahí está en la escritura. Servirá como una advertencia a los judíos de Israel para que huyan, váyanse. Se ha colocado una imagen o un ídolo en el lugar santísimo, váyanse. Porque a partir de ese momento se desata el mayor antisemitismo en Israel y en el mundo. Váyanse, huyan, le dice a los judíos, tienen que irse. Y que es tan poco el tiempo que tienen que si quieren bajar a la azotea para buscar una ropa, no hay tiempo, váyanse. Cuando esa abominación desoladora comienza lo más duro para el pueblo de Israel. Otro versículo, Apocalipsis, Alister, capítulo 11, versos 1 y 2, que habla sobre esto mismo. Apocalipsis. Entonces me fue dada una vara de caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, altar y los que están con él. Sigamos viendo el 2.
pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los, ¿a quién? A los gentiles. ¿Quién es el desolador? El anticristo. Y dice, ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que equivale a 1260 días. Esa es también la abominación desoladora. Es lo mismo. Trata sobre la ocupación del templo, así como de la ciudad de Jerusalén, y conecta el templo con los gentiles. Y no es posible, el templo no era para los gentiles, solo exclusivo para judíos. El atrio sí, pero no el templo en general, pero aquí sí lo conecta. 42 meses, 3 años y medio. Pero no se explica todavía qué es la abominación desoladora. Dice solo que veía en el lugar santísimo una imagen. Entonces, ¿qué es entonces la abominación desoladora, hermano? ¿Qué es entonces? Acuérdense, no estamos nosotros en la tierra, pero como la Biblia nos dice que estemos atentos a la palabra profética, a nosotros nos interesa conocer esta cosa, porque el Señor Jesucristo dijo que el que era bienaventurado, el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía escritas en Apocalipsis. Hay una bendición. Entonces, ¿qué será la abominación desoladora? Hay 2 elementos que tienen que ver con esta abominación desoladora. Estamos aprendiendo. Vamos a ver, Alistair, 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. 2 Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sean que antes venga el día del Señor, lógicamente, la apostasía, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se manifieste. Ahora acuérdense que el anticristo se manifiesta a la mitad de la tribulación, no al principio. Verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios a objeto de culto, tanto que se sienta en el templo. Aquí miren, ¿qué dice aquí? Tanto que se sienta. Estamos leyendo Daniel, ahora estamos en Tesalónica. Ahora empezamos con Daniel. Luego pasamos a Mateo, el Señor Jesucristo hablando. Ahora estamos en Tesalónica. ¿Quién escribió Tesalónica? El apóstol Pablo. Ahora Pablo está hablando. Y dice, tanto revelado por el Espíritu Santo, que se sienta en el templo de Dios. Se sienta. Ahora vamos entendiendo. Estamos entendiendo la abominación desoladora. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo, el Señor le revela entonces al apóstol Pablo sobre temas proféticos. Y dice, nadie les engañe en ninguna manera. ¿Qué notamos aquí, hermanos, en estos versículos? ¿Qué notan ustedes? ¿Qué hallamos aquí en este versículo? 2, 3 y 4. Número 1, que el anticristo es descrito como sentado en el templo de Dios. Ese templo que habló Daniel, ese templo que no está construido todavía, pero que nosotros tenemos el privilegio de ver que es en estos tiempos que los judíos están hablando que van a levantar su tercer templo. Eso significa que nosotros debemos poner las barbas en ramas, como dice el dicho muy popular, de saber que estamos cerca del arrebatamiento. Estamos cerca. ¿Qué más observamos en este versículo? Declara al mundo. ¿Ustedes creen que una vez que Jerusalén ha sido invadida y que están en el templo, este personaje gentil está en el templo, irán a estar las cámaras ahí? ¿Irán a estar transmitiendo? Si una vez que la ciudad ha sido poseída por los gentiles, ahí va a haber toda clase de transmisión, van a estar cámaras y todo. ¿Y él qué declara al mundo? ¿Qué va a declarar? ¿Qué decía ese versículo? Es descrito como sentado en el templo
¿qué declara él? Que él es Dios. Y se hace pasar por Dios. La noticia se disemina por todo el mundo. En el templo, la noticia es que en el templo está ese personaje que dice que él es Dios y está en el lugar santísimo. Esa es una abominación. Esa es una abominación. ¿Qué más? Más seguro que va a estar en el lugar santísimo. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué va a suceder? ¿Qué deriva de todo esto? ¿Qué está instalando? ¿Qué está comenzando? ¿Qué está instalando el anticristo? ¿La qué? La gran tribulación. Acuérdense que ya han pasado los primeros 2 juicios, los sellos y las trompetas. ¿Qué comienza? ¿Qué instala? ¿Sabe qué instala el anticristo cuando dice que él es Dios? El sistema religioso de la gran tribulación. Hermanos, tratamos de que podamos entender. La primera mitad va a haber un sistema religioso. Acuérdese. A la primera mitad, la Babilonia, el sistema de ahorita. Este sistema religioso en la primera mitad va a perseguir a los que se conviertan mediante la predicación de los 144,000 judíos. Pero una vez que el anticristo se declara Dios, eso significa que destruye, elimina el sistema babilónico y él se instala como Dios. Él se instala en el mundo, en Jerusalén, en el templo, como Dios. Es el sistema religioso de la tribulación. ¿Y en qué consiste? La adoración del anticristo. La adoración de los hombres de ese tiempo, del anticristo. La adoración de él como Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque su autoproclamación de deidad será, él va a decir, yo soy Dios, pero solo lo va a decir. ¿Solo lo va a decir? ¿O va a hacer algo para afirmar su declaración verbal? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sabe qué? Su autoproclamación de deidad será acompañada de milagros, señales, milagros, para llevar a cabo la obra de engaño. Para que la gente pueda creerle. La gente va a decir, ese que está allá, ese que dice que es Dios. Acuérdense, ya han pasado las 2 primeras series de juicios. Solo queda una. Después de la mitad del comienzo de la segunda mitad, solo queda un juicio, el juicio de las, ¿se acuerdan? Copas. Cuando el juicio de las copas se inicie, ¿sabe qué va a haber pasado ya? Cuando el anticristo se declara Dios, hace milagros y señales para convencer a la gente va a decir, y a ver, se va a proyectar por todo el mundo las señales y los milagros que haga. Entonces la gente va a ser engañada. Va a ser engañada. La operación de engaño. En todo el mundo. Y los engañados lo van a adorar como Dios. Los engañados tienen que ver ¿con qué? El que es engañado es marcado. ¿Entienden? El que es engañado es marcado, lo van a adorar. Por eso él instala en esos segundos 3 años y medio el sistema religioso de la adoración al anticristo, que no es más que la adoración a Satanás. Ahora, Alistair, segunda Tesalonicenses, ahí estamos, del versículo 8 al 12. ¿Cuál será su meta? Con esos falsos milagros, engañar a todos los hombres. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sigamos hasta el 12. Inicuo,
cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero aquí hay algo. En esta parte, ¿qué decimos nosotros? Ahí donde estamos, Alister. ¿Qué decimos nosotros con este último versículo? Nosotros decimos, ¿cuándo está sucediendo esto? Mire, es que la profecía, ¿en qué momento está el anticristo haciendo esto? ¿Cuándo es esta declaración? A la mitad de los 3 años y medio. Nosotros decimos, y es cierto que los que hoy escuchan el Evangelio y rechazan al Señor Jesucristo van a ser engañados con esa mentira del anticristo y no van a ser salvos. Porque Dios no puede ser burlado. Y apoyados en lo que dice San Juan, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, más el que rehúsa a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él y ya ha sido condenado. Pero como esta declaración, el anticristo está haciendo esto a la mitad de los 3 años y medio, hermanos, si alguien se queda y comienza a vivir los primeros 3 años y medio, recuérdense, en los primeros 3 años y medio se va a predicar el evangelio del reino por los 144,000 y los 2 testigos. Esos que se quedaron y escucharon el evangelio, aun cuando escuchen el evangelio del reino, ¿usted cree que van a ser salvos? Hay una segunda oportunidad. Pueden escuchar el evangelio, pero ellos ya vienen condenados desde más atrás. Porque cuando escucharon el evangelio de la gracia, ahorita, no lo recibieron. Y cuando los 144,000 prediquen en los primeros 3 años y medio, no van a ser salvos. Pero los que también escucharon y no escucharon en esos primeros 3 años y medio y no habían escuchado el evangelio de la gracia, muchos de los que escuchen a los 144,000 tampoco van a aceptar al Señor Jesucristo. Esos van a ser los que van a ser engañados también. Entonces, ahora aquí vamos entendiendo cuál será la meta del anticristo: engañar con esos falsos milagros a los hombres que adoren al anticristo y le acepten como Dios. Los que se dejen engañar experimentarán una cosa, apréndanlo: el punto de no retorno. Los que se dejen engañar y adoren al anticristo como Dios experimentarán el punto de no retorno. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto de no retorno? Que como ellos se van a dejar engañar y lo van a adorar, entonces los van a marcar. Y una vez marcados no hay oportunidad de salvación. Ese es el punto de no retorno. La aceptación de la gran mentira de la proclamación de su deidad y la sumisión a su adoración por medio de la aceptación de la marca de la bestia. La opción, ¿va a ser una opción tomar la marca de la bestia? ¿O va a ser a la fuerza? Pero van a haber cristianos que no se van a dejar marcar. Tomar la marca de la bestia comienza solamente a mediados de la tribulación. Hermanos, la gente no es marcada desde que comienza la tribulación, los primeros 7 años. La gente comienza a ser marcada a mitad de cuando Él se proclama Dios. Entonces, si los engaña con todos los milagros, y entonces la gente dice: sí, es cierto, tú eres Dios, yo creo. Podemos decir, hasta pensar decir, yo recibo esos engaños. Ellos no van a decir recibo los engaños, pero ellos van a aceptar sus engaños. Y cuando los aceptan, los marcan. Y cuando los marcan, están perdidos. Y al estar perdidos, ya no se salvan, están perdidos para siempre. Han sido engañados por el poder de sus milagros.
Ellos rechazaron la predicación del Evangelio. Y como les decía, ya no hay salvación. Ahora vamos entendiendo la abominación desoladora. Un personaje se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, como Dios. Las noticias se difunden, la gente comienza a adorarlo, se comienza a marcar. Bueno, como crees en mí, te marco, te pongo la marca, me perteneces. Ese es el punto de no retorno. Van ¿para dónde van? ¿Para dónde va la gente cuando muera? Esos marcados, ¿para dónde van? Primero van, acuérdense, 1000 años al infierno. Después de los 1000 años, resucitan para ir al lago de fuego que arde con azufre. Después de eso que sucede, que aceptaron la divinidad del anticristo, entonces ya no hay vuelta. ¿Qué pasa cuando la gente comienza a marcarse? ¿Qué pasa? Inicia el último juicio de las copas. Y acuérdense que cuando se derrama la primera copa, ¿sobre quién cae? ¿Se acuerdan? Sobre los que tenían la marca de la bestia. Y se les hicieron unas llagas podridas. Entonces las últimas copas inician a la mitad de la tribulación, después de que la gente es marcada y Dios comienza su última etapa de los juicios más. Ese es los juicios más fuertes que el Señor trae sobre la humanidad. El primer aspecto está en 2 Tesalonicenses, ya lo vimos cuando valga la redundancia, cuando observamos que ese personaje se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esa es la abominación desoladora. Un gentil haciéndose pasar por Dios. Pero el segundo aspecto de la abominación desoladora está en Apocalipsis 13, 11 al 15. Alistair, Apocalipsis 13, 11 al 15. Y aquí viene otro personaje que tiene que ver con la abominación desoladora. Apocalipsis 13, 11 al 15. Después vi otra bestia. Recuerden, el anticristo es la primera bestia. Aquí es otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Siga, hasta el 15. Hablaba como dragón, cordero y como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Este es el falso profeta. En presencia de ella, la autoridad que ejerce esta otra bestia, la ejerce delante del anticristo, o sea que se da cuenta, y hace que la tierra, resultado, y tiene poder, que la tierra y los moradores de ella, los moradores de la tierra, adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, hasta el 15. Y se le permitió infundir, atención, abominación desoladora. Primero, él se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. Ahora aparece otro personaje llamado el falso profeta. Se le dio toda la autoridad de la primera bestia y ahora miren lo que está haciendo este personaje. Y se le permitió infundir aliento a la imagen bestia, para que la imagen hablase, hiciera matar a todo el que no la adorase. Es de la imagen, va a haber una imagen en el templo. Y ahí viene, ¿quiénes son los que va a hacer matar al todo el que no la adorase? ¿Cómo va a estar la gente en ese tiempo? Marcada. Y van a adorar la imagen de la bestia, la imagen del anticristo. Va a estar en el templo, ahí va a estar.
Esa es abominación desoladora. Ahí va a estar ese personaje, esa imagen, va a ser una imagen que va a hablar, y ya la gente está diciendo que a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, se puede dar vida a una imagen para que hable. Ya está, esos son los tiempos que vivimos nosotros. En esos tiempos estamos. Eso puede ser realidad. Además, todo eso que va a ser con el poder de Satanás. Y Satanás tenía, una de sus características era que Satanás tenía, antes de caer, era que él tiene poder y mucho poder y autoridad tenía en aquel tiempo. Entonces, este personaje que interviene aquí es el falso profeta. Subía de la tierra con 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce autoridad de la primera bestia. Se le dará autoridad para hacer señales. Mire que él también va a hacer, no solo el anticristo, que el anticristo es un engendro del diablo. ¿Se acuerdan que hablamos del anticristo? Este personaje también, por si se queda alguien, ahora aparece otro personaje haciendo otras señales, para si todavía aquellos no creen, ahora terminen de creer y se logre el objetivo. Engaña a la gente que adora al anticristo. Esta era lo mismo que, las mismas ideas que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses 2:8 al 12. Y ambos ayudan a clarificar lo que involucra la abominación desoladora. El gran engaño llega a su clímax. ¿Cuándo llega el engaño? ¿Cuándo el engaño llega a lo más alto? ¿Cuándo? ¿Cuándo el engaño llega a lo más alto? Cuando se le da a la imagen del anticristo cobra vida. ¿Ustedes se imaginan entonces una imagen cobrando vida? Y todos los hombres engañados, ya para ese momento están engañados, son llamados a adorarla. Así la deificación del anticristo continúa por esos últimos 3 años y medio. Esa imagen será colocada en el lugar santísimo para llevar a cabo la abominación desoladora en Jerusalén. Jerusalén se convertirá en la capital religiosa del mundo. Se va a convertir en la capital religiosa del mundo, del anticristo. Y el templo será el centro de la adoración, donde estará colocada la imagen. Ahora entonces, hermanos, ya vemos lo que es la abominación desoladora. Un personaje proclamándose en el templo, sentado en el templo, diciendo que es Dios, haciéndose pasar por Dios, y con todos los engaños por señales y milagros que te hace, y que también hace el falso profeta, como ya vimos, en 2 versículos diferentes. Entonces engaña a la gente, los engañados son marcados y los obligan a que adoren a esa imagen. Adora a los que estén en Honduras, ¿cómo va a adorar la imagen que está allá? De alguna manera. A determinada hora o en cualquier tiempo los van a obligar a que se postren ante esa imagen, que es el anticristo. Esa es la abominación desoladora. Esa abominación desoladora dura 1290 días. El anticristo termina su papel en 1260 días. A los 1260 días el anticristo es enviado al lago, vivo al lago que arde con fuego y azufre. Pero la abominación desoladora, esa imagen, queda 30 días después, cuando Cristo ha venido. Cuando Cristo ha venido a la tierra, todavía está esa imagen ahí en el templo. Ahora preguntémonos una cosa. Esta va a ser eliminada, lógicamente. Estas 2 etapas de la abominación desoladora, que durará
1260 días serán la autodeclaración de divinidad por el anticristo en el lugar santísimo y seguida por la colocación de su propia imagen en el mismo lugar. Esa es la abominación desoladora. En el templo, en el lugar santísimo. ¿Estamos claros ahora? ¿Le entendemos? Sí, le entendemos. Ahora, cuando el Señor Jesús, cuando terminen los 7 años, yo les decía a ustedes, solo para que otra ocasión tal vez podemos ver, cuando el Señor Jesucristo venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, no inicia de inmediato el milenio. No inicia de inmediato. Hay 75 días. 75 días después va a iniciar el milenio. ¿Qué va a pasar en esos 75 días? Ahí están incluidos los 30 de la abominación desoladora. ¿Ustedes se han puesto a pensar qué va a pasar en esos 75 días? Número 1. Se va a eliminar la abominación desoladora. Otra cosa que el Señor va a hacer en esos 75 días, el anticristo es lanzado vivo al lago de fuego y azufre. El falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. Satanás es enviado a la quinta morada. Quinta morada. ¿Cuál es esta quinta morada? ¿A dónde es enviado Satanás antes de que comience el milenio? Al abismo. Esa es la quinta morada. Todo eso sucede en los 75 días. ¿Qué más pasa en esos 75 días? El juicio ¿de quién? De los gentiles. El juicio de los gentiles, que ya hemos hablado en Mateo 25. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento van a resucitar en esos 75 días. Porque van a reinar, los santos del Antiguo Testamento van a reinar también con Cristo en el milenio. La resurrección de los santos de la tribulación también van a resucitar en esos 75 días. ¿Y sabe qué más va a haber en esos 75 días? Las fiestas de la boda del Cordero. El casamiento es arriba, pero la celebración, ¿te acuerdan que hay invitados? ¿Se acuerdan que hay invitados a esa boda? El casamiento es arriba en el cielo cuando nos vayamos, pero la fiesta, todo el gozo y esplendor de ese matrimonio de la iglesia con Cristo es en esos 75 días. Las fiestas de las bodas del Cordero. El milenio no comienza de inmediato. En Daniel 12 usted puede ver ahí más información. Primero Dios pone en orden todas las cosas. Otra cosa que usted debe preguntarse, y cuando el Señor Jesucristo venga, ¿a dónde va a morar? ¿A dónde va a morar el Señor Jesucristo? ¿En ese templo donde pusieron la abominación desoladora? ¿Va a morar ahí en ese templo? No. No. Dios va a establecer una nueva casa. No es la nueva Jerusalén, en un monte alto. Ahí va a estar, en Jerusalén. Ese es otro tema que podemos verlo en otra ocasión. Entonces, ¿para qué hemos hablado de esto? Solo una última cita, Alistair, ya me pasé. Solo voy a leerles Efesios 5, 15 al 20. Porque usted va a decir, a lo mejor, hermanos, siempre nos está hablando de la palabra profética, pero hay cosas, problemas que nosotros tenemos como iglesia, descuidos, falta de lectura y cosas, ¿sí? Es cierto. Entonces, estamos hablando de la palabra profética, pero, ojo, atención, ¿qué dice Efesios 5? Mirad, ahorita nosotros como estamos, mirad pues como con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿A qué nos llama el Señor? A que andemos bien, como sabios, no como necios. Hasta el 20, Alistair. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son días malos los que vivimos. Estas cosas van a pasar, pero nosotros debemos tener seguridad que nos vamos en el arrebatamiento. Los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del
Señor, sigamos leyendo, ¿cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Último versículo. Dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si queremos nosotros no estar en esos 3 años y medio, y somos creyentes, mirad pues cómo andamos. Miremos pues cómo andamos. No como necios, sino como sabios. Cuando dice mirad pues cómo andamos, miremos cómo andamos en nuestras vidas, espiritualmente hablando. Miremos si estamos amando al Señor. Miremos si estamos haciendo su voluntad. Para que aquel día, cuando el Señor Jesucristo en el rapto venga a llevar a su iglesia, nosotros no nos alejemos de Él avergonzados. Y no nos vayamos. El que se aleje de Él avergonzado y no suba, lo más probable que va a ser engañado con esa mentira del anticristo y del falso profeta, y lo seguro es entonces que será marcado con la marca de la bestia. Dios no quiere eso. ¿Se acuerdan de lo que hablamos? Que existe el peligro para nosotros ahorita de ser engañados. Pero ese engaño de esos tiempos no va a llegar a nosotros si andamos haciendo la voluntad del Señor. Acuérdense del punto sin retorno. Y a nosotros no nos va a tocar el diablo y el anticristo, porque somos de aquel que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Miremos pues cómo andemos. Miremos cómo andemos. Y estas cosas veámoslas, aprendámoslas y que nos sirvan para advertir a otros que el Señor Jesucristo viene y los juicios que Él trae serán los más terribles. Que viene un personaje llamado el anticristo que va a marcar con todo su engaño a los que lo adoren como Dios. El Señor bendiga su palabra.